falta de información que, dicen textualmente, desataron una crítica innecesaria. Conexión Tele 13. Y bueno, ya estamos conectados con nuestra primera entrevistada. Se trata de Natalia Piergentili. Natalia fue vicepresidenta del PPD, pero sorpresivamente nos acabamos de enterar que renunció a ese rol para tomar aires nuevos, y vamos a conversar con ella para saber qué ocurrió, a qué se debe esta determinación y cómo está analizando el panorama político. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás tú? Aquí estamos, gusto de escucharte. Estamos todos bien sorprendidos con esta determinación que has tomado de dar un paso al costado de este rol directivo, pero no del PPD ni tampoco de la política, ¿verdad? No, claramente, Paula, yo creo que uno puede construir valor público desde muchos espacios. Creo que además tiene que ejercer, digamos, roles desde sombreros definidos y, digamos, los proyectos que tengo hacia adelante no necesariamente son compatibles con un cargo dirigencial, y creo que en la vida es importante hacer esas separaciones. Pero como tú bien dices, uno no abandona la política, puede que salga del equipo, del primer equipo, pero no dejamos de estar pendientes de cómo se construye valor público, que finalmente es lo que a mí me importa. Claro, porque has estado en política durante tantos años, fuiste presidenta del partido, así es que me imagino que siempre ahí hay una tarea por hacer. Quería preguntarte por estos proyectos nuevos, no sé qué camino estás emprendiendo y si se puede saber algún tipo de detalle de este nuevo rol que te entusiasmó a tomar un poquito de distancia de la contingencia. Mira, no solo con los proyectos a los cuales no me puedo referir todavía porque tengo que esperar que cuajen, pero también porque uno en ciertos momentos de la vida también, Paula, toma otras prioridades, también por temas personales. Entonces, en la política, a mi juicio, y un cargo dirigencial exige estar al 100, estar siempre disponible, estar siempre sobre los temas. Y creo que también es una mirada de responsabilidad cuando uno no va a estar al 100% por miles de razones, como te decía, por proyectos, por temas personales, pero lo importante no es solo no estar en la primera línea, sino seguir contribuyendo, como yo te decía, a analizar la política, a vincular mundos. Estamos con Natalia Piergentili, que ha estado como vicepresidenta del PPD, y tuvimos un corte en la comunicación, pero vamos a tratar de reconectar, ¿no? Claro, ha llamado mucho la atención esta salida de su rol como vicepresidenta del partido, porque claro, estamos en un momento súper sensible de la política y el PPD con un posible nombre para competir en estas presidenciales, que es el nombre de la ministra del Interior. Y bueno, queremos también conversar con ella todo lo que ha ocurrido al interior del PPD y de cómo se han ido manejando las cosas. Hay ahí mucho ruido respecto de cómo tienen que darse esta batalla para una carrera presidencial. Hay algunos que quieren primaria, otros no. Ahí estamos comunicados nuevamente con Natalia Piergentili. Natalia. Ahora sí, querida Paula. Bueno, te quería preguntar, Natalia, porque hay algunas personas cercanas a ti que me dicen que de alguna manera estabas cansada también por la falta de un proyecto político claro, contundente, robusto en el sector. ¿A qué te refieres concretamente? Bueno, es que veo un excesivo énfasis, Paula, en el candidato o la candidata o en las encuestas, y veo poco esfuerzo, no digo que sea fácil, pero veo poco esfuerzo político en generar mínimos comunes que planteen un proyecto de país, una narrativa nítida. A mi juicio no basta con decir todos contra la derecha, o no basta tampoco en estos tiempos ganar elecciones. Estamos llenos de incertidumbre, no sabemos cómo vienen las cosas con Estados Unidos, tenemos además un momento económico complejo, entonces creo que el no tener un proyecto de país nítido es algo que no puede, digamos, seguir pasando, y siento que hay una inercia respecto de eso, y eso ha sido casi mi leitmotiv el último tiempo,
y creo que no he tenido tanto éxito en bregar por aquello. ¿Estás hablando concretamente del PPD o estás hablando del socialismo democrático o del oficialismo en general? Bueno, yo creo que, o sea, primero uno parte por casa y por exigir a los propios. Yo creo que esto es un tema en el PPD, en el socialismo democrático, pero también lo veo en la derecha, fíjate. O sea, porque que el proyecto político del país que ofrece la derecha sea no queremos al Frente Amplio o no queremos a este gobierno y vamos a tener más seguridad, eso no es una visión de país, eso son medidas. Entonces vemos una falta de contenido, de narrativa de todos los sectores políticos. Yo, claro, puedo que sea más crítica con el mío por razones obvias, pero tampoco veo en la derecha una propuesta de país que convoque, que emocione, que acarree, sino más bien es el descarte, es el contra qué, y yo creo que eso le hace mal a la política. ¿Tú estás de acuerdo con el presidente de tu partido, con Jaime Quintana, de si es que Bachelet, él decía, llegaba a ser candidata, es porque hay una dificultad muy, muy grande de renovación de rostros del progresismo? Yo creo que en parte tiene algo de razón por la falta de renovación de liderazgo, pero te insisto, este no es un tema de rostro. Yo creo que no ha habido un esfuerzo para tener un planteamiento de fondo que ofrecerle al país. Yo creo que esto no es si pasan de la banca los sub-15 a la titular. Aquí es cómo de verdad se construyen proyectos. Y creo que en eso hay un déficit. Por lo tanto, es evidente que eso va a generar que hayan déficit de liderazgos que encarnen, en este caso, un proyecto que no existe. Ahora, yo me acordaba de esa frase que te causó mucho ruido, ¿no?, tuya, de esto de si les quieres seguir hablando a los monos peludos, refiriéndote un poco al Frente Amplio, ¿verdad? Al 30%, a los compañeros, no creo que tengan ganas de hacer autocrítica. ¿Falta autocrítica de tu sector? Mira, yo creo, más que autocrítica, yo creo que cuando uno conversa entiende que ha faltado un poco hacerse cargo de los dolores de las mayorías, de este péndulo tan vertiginoso con el que hemos venido conviviendo desde el primer intento constitucional, pero creo por sobre todo que el hablarle a las mayorías, a los temas que le preocupan a los chilenos, crecimiento, sustentabilidad, desarrollo, salud, no es que hayamos abandonado ciertas luchas, sino más bien que es la base de lo que han sido los planteamientos de la izquierda, que es la mirada universal de derecho. Entonces creo que volver a los anales de la izquierda democrática de los últimos años es la base del relato que se requiere para construir. Uh-huh. Y yo creo que no tenemos que abandonar eso. ¿Y te sentiste poco escuchada en el PPD respecto a la mirada país? Yo creo que a lo mejor se vio poco compatible esta mirada que requiere mucho esfuerzo, mucha gestión política, mucha conversación, mucho tomar actores que están dispersos, poder generar, hacer concreciones políticas y ir de la mano con la necesidad electoral. Yo creo que como estamos cada vez más en periodos más cortos, siempre en elecciones, como que la mirada larga queda postergada. Y yo creo que esos esfuerzos tienen que ir de la mano y que se pueden hacer, pero para eso se requiere mucha renuncia y la capacidad de sincerar posiciones y renunciar a ciertas identidades propias. Y yo creo que nuestra clase política todavía no tiene ese grado de maduración para entender eso. No te estoy diciendo que yo desde esta perspectiva tengo una mirada iluminada. Yo creo que si yo estuviera en esta conversación también habrían cosas que me costaría a las cuales renunciar, pero creo que al menos vale la pena hacer el esfuerzo. Ahora, ¿te causa ruido el hecho de que el Frente Amplio, por ejemplo, se cuadre en este minuto con un rostro de la Concertación, de los famosos 30 años que ellos tanto criticaron? Bueno, yo creo que esas explicaciones de cómo cambiaron la mirada o por qué no me corresponde a mí señalarlas, pero sí creo que este apoyo o simpatía por la presidenta Bachelet también habla de una mirada aglutinadora que tiene la expresidenta, pero que, insisto, se tiene que materializar no solo en un rostro,
sino que en ciertos mínimos comunes. ¿Y por qué, Paula? Porque si no va a pasar lo que ha pasado hasta ahora en el Parlamento, que hay cosas que propone el Ejecutivo y que las fuerzas políticas que lo acompañan, no todas están detrás de él en esos esfuerzos. Entonces, aquí no es solo cómo, te insisto, combatimos o competimos con la derecha, es cómo construimos un proyecto que seamos capaces de ejecutarlo en el Parlamento, haciendo críticas, por supuesto, pero haciendo renuncias también, cómo damos gobernabilidad a nuestro liderazgo y cómo generamos una propuesta de país que exceda los próximos 4 años. Ahora, ¿a qué te refieres concretamente con eso de que no se cuadran detrás del presidente? ¿Hay un ejemplo concreto? Bueno, claramente, por ejemplo, en muchas de las leyes de seguridad han habido claroscuros, recuerda con el TTP-11, y así suma y sigue una serie de ejemplos donde yo no te estoy diciendo que aquí hay buenos y malos, digo que no ha habido la capacidad política para ponerse de acuerdo antes de verse enfrentado al dilema de una votación o de apoyar o no al gobierno del cual tú eres parte. Ahora, ¿cómo se hace cuando tienes coaliciones tan distintas? O sea, ¿cómo se pone de acuerdo un PPD con un comunista que tienen visiones muy, muy distantes? Bueno, es que yo creo que si cada uno quiere llevar adelante su programa o su maximalismo, no vamos a poder converger nunca más allá de una alianza electoral que a mi juicio esto es flor de un día. Si de verdad se quieren construir alianzas políticas, se quieren construir sobre la base de lo que es viable y de lo que es razonable, de lo que es deseable para la ciudadanía. Y ahí, por supuesto, como te digo, habrá que hacer renuncia de los maximalismos de cada uno. Porque si siempre vamos a estar diciendo que renunciamos y renunciamos y renunciamos a lo que somos, yo pienso siempre que en esa, entre comillas, renuncia, puede que esté algo valioso que se esté construyendo y que a la ciudadanía le haga sentido. Si finalmente yo estoy en política para poder llevar adelante acciones que mejoren las circunstancias de las personas, no para que mi dogmatismo o mi declaración de principio se implemente, digamos, a sangre y a fuego. La gracia de la política no es esa. Ahora, está muy en el tapete esta discusión de todos modos, quién va a ser el candidato, ¿verdad? Entonces te quería preguntar, ¿es Michelle Bachelet la mejor candidata, en tu opinión, para el sector? ¿Y es el mecanismo, el hecho de que ella sea ungida y no a través de un mecanismo de primaria, o tendría que sí o sí haber una primaria para levantar otros liderazgos del sector? Mira, te lo devuelvo con otra pregunta, pero porque no tengo una respuesta absoluta. Yo creo que es la expresidenta Bachelet la mejor candidata en la medida que sea capaz de, primero, gestionar y pactar políticamente una alianza que trascienda lo electoral y que ponga mínimos comunes. Si el liderazgo de la presidenta es capaz de eso, por cierto que se va a erigir como la mejor candidata, porque mi tema es que aquí lo que falta es la capacidad de articulación política, porque finalmente también te puedo decir, bueno, una primaria sí es democrática, pero resulta que ¿cuál va a ser una vez que haya alguien electo en la primaria? Los acuerdos de mecanismos programáticos o lo que se le va a ofrecer al país en la suma de los programas atomizados de cada uno de los candidatos que va a la primaria. Entonces siempre volvemos a lo mismo. ¿Qué liderazgo es capaz de encabezar un acuerdo político de mediano plazo que tenga puntos mínimos, que tenga resolución de controversias, que tenga una mirada de viabilidad y de capacidad de implementar y ejercer un buen gobierno? ¿Vas a seguir, Natalia, de alguna manera en algún rol activo? Porque me imagino que si quieres hacer todo este cambio, se necesita hacerlo también desde dentro, ¿no? Bueno, yo voy a seguir siendo una militante convencida. Además de eso, como te decía, yo ejerzo mi militancia en el sentido de la pedagogía, del tratar de hacerme preguntas, de incentivar al debate desde otro espacio. Yo soy académica, lo hago con mis alumnos, lo hago en los papers que escribo. Entonces creo que uno de verdad no abandona la política con mayúscula, uno abandona el día a día, abandona la definición de quién va a ser candidato, pero no abandona el pensar en las cosas que le importan y por las cuales hace ya más de 20 años empecé a militar. Ahora, el PPD ha perdido harta influencia en el último tiempo. ¿Hubo diferencias concretas con la dirección que está llevando el presidente del partido, Jaime Quintana?
sea, mira, yo he tenido diferencias respecto a los énfasis de los debates, pero creo que he sido lo suficientemente leal como para que esos disensos siempre los planteé en el espacio que correspondía, que era la mesa del partido. Por lo tanto, claro, puede que hayan habido disensos, haya habido crítica de mi parte, pero como te digo, siempre lo planteé en los espacios que corresponden porque yo creo que así se hacen las cosas. Críticas que tienen que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Con esto de que tiene que haber un proyecto concreto. Así es, y de cómo también generamos más debate, cómo nos relacionamos con las bancadas, cómo generamos miradas críticas. A veces yo siento que se ha instalado que a veces la crítica es vista como traición, que el poner un punto de alerta es visto como algo díscolo. Y yo creo que siempre dentro de la fraternidad y la lealtad a los principios, no a las personas, a los principios, uno tiene la obligación de manifestar cuando cree que hace falta un debate más de fondo. Con Natalia Pergentili, bueno, ahora ex vicepresidenta del PPD. Te agradecemos, Natalia, por esta conversación. No, gracias a ti, Paula, como siempre.